parte de la noticia. Analizamos el panorama político a esta hora con Victoria Ramírez, politóloga y fundadora de Jóvenes por Democracia, en esta hora en la mesa de Así Amaneció. Victoria, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Priscila, Carlos y Guilla. Y buen día a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Empecemos por la coyuntura. Las primeras protestas, digamos que repelidas seriamente por la policía, se dieron en la jornada de ayer en pleno centro histórico de Quito. ¿Cómo tomar estas primeras escaramuzas contra el gobierno de Daniel Noboa? Lo que sucede actualmente es realmente ya una progresión de lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas. El presidente candidato Noboa ha estado abriéndose diferentes frentes que ya ha terminado pues con el frente social y la gente en las calles protestando. Hay que recordar que no es la primera protesta. Lo que sucede es que en la primera protesta la semana pasada, ellos todavía estaban acogidos bajo un estado de excepción que les permitía a ellos utilizar más fuerza en contra de las protestas, pero en días anteriores ya la Corte Constitucional declaró ese decreto como inconstitucional, por lo que la gente se sintió mucho más empoderada para volver a salir a protestar a las calles, a pesar de todo el contingente, tanto policial como militar que hubo. Así que no es extraño que la situación actual, con todos los frentes abiertos que tiene el presidente, pues ya la molestia de la ciudadanía sea pues el que ahora le toque enfrentar. Victoria, ¿y podemos pensar que este tipo de hechos será repetido durante el resto del año o en plena campaña electoral? ¿O la posición muy fuerte, al menos desde la imagen del gobierno, colocando a comandantes de las fuerzas uniformadas y también a altos representantes del Gabinete de Estado, podrá ser algo que frene de cierta manera las intenciones de los grupos que buscan protestar? El tema aquí es que la protesta viene por un descontento social. O sea, la situación del Ecuador actualmente es muy complicada. Hay un tema realmente disruptivo que son los apagones, la falta de energía, pero no hay que olvidarse que el Ecuador viene ya atravesando una crisis primero de delincuencia, de crimen organizado y luego económica, de falta de trabajo. Entonces, el tema energético en realidad es algo que se suma a esas crisis anteriores. Entonces, si bien al principio la gente estuvo como más dispuesta a perdonar al presidente porque obvio no es culpa del presidente que no llueva, pero sí es culpa del presidente de la gestión de la crisis. Entonces ya con todo el tiempo que tenemos en esta situación tan disruptiva, tan difícil para el ciudadano, pues no es de extrañarse que existan este tipo de manifestaciones. Ahora, si el presidente continúa con esta falta de gestión en todos los niveles y prefiere enfocarse en la candidatura que tiene para febrero, pues es muy probable que el descontento continúe y que sigamos viendo este tipo de manifestaciones que, por un lado, son ciudadanas y por otro lado, pues también son promovidas por grupos que también tienen intereses políticos y que van a aprovechar la situación actual para manifestar ese descontento. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Estamos en contacto con Victoria Ramírez. Ella es politóloga y fundadora de Jóvenes por Democracia. Victoria, justamente con el título de Jóvenes por Democracia va mi pregunta. Los jóvenes en los últimos tiempos no han participado de la forma que quisiéramos, tal vez están hartos de la política, tal vez porque no se les da el suficiente espacio por no tener la experiencia. Yo en lo personal soy un fiel creyente, tal vez por mi edad, que la experiencia también pesa, pero eso no significa que un joven no debería participar o dársele las oportunidades. Mi pregunta es, ¿qué le hace falta a los jóvenes para entender que si ellos no participan, vamos a seguir igual siempre? La respuesta a tu pregunta en realidad es, primero que actualmente en el Ecuador hay una falta de oportunidades terrible para los jóvenes. Actualmente vemos muchas personas diciendo, ¿para qué me quedo aquí si no tengo oportunidad de trabajar, no tengo oportunidad de poner mi propio negocio, por ejemplo? Realmente no tengo la oportunidad de realizar. Entonces, los jóvenes no ven futuro en el Ecuador y obviamente eso se traslada a la apatía con respecto a la política. Entonces, si vemos a los mismos de siempre, vemos la misma falta de gestión, vemos los mismos malos resultados, ¿qué esperanza tenemos de que mi futuro va a ser mejor que el que he vivido hasta este momento? Entonces, prefiero no invertir aquí, prefiero irme afuera, tratar de encontrar un mejor futuro por allá. Entonces, lo primero es darnos cuenta de la situación que los jóvenes enfrentan, tanto de falta de oportunidades, falta de empleo, falta de oportunidades de movilidad, por ejemplo,
Entonces, eso es algo que tenemos que comenzar a atender para que los jóvenes puedan ver un posible proyecto de vida dentro del Ecuador. De ahí hay un tema muy importante que se viene arrastrando desde hace muchas décadas, que es la falta de institucionalidad en este país. Muchos de estos problemas de falta de oportunidades vienen por que las estructuras, los sistemas, las instituciones de este país no funcionan como deberían, lo que se traslada a estos problemas institucionales que afectan a los ciudadanos y especialmente a los jóvenes. Entonces, por un lado es la creación de oportunidades y por otro lado es realmente invertir en las instituciones de este país para que las cosas funcionen como deberían y las oportunidades puedan ser creadas. Y de ahí, obviamente, es generar los espacios de participación para los jóvenes, tanto a través de la participación ciudadana como también a través de la participación política o incluso a partir de la participación del tercer sector. Entonces, es permitirles a los jóvenes realmente crear carrera en estos lugares, de verdad, no solamente para el show, no solamente para decir que tenemos jóvenes dentro de los candidatos o dentro de nuestra plantilla de empleados, sino de verdad generar estas posiciones para que los jóvenes puedan desarrollarse y, como les digo, puedan crear un proyecto de vida dentro del país. Esto no es fácil, toma tiempo, pero si lo que queremos es que las siguientes generaciones de verdad inviertan tanto a través de su voto como a través de su trabajo, como a través de su esfuerzo y de su confianza, porque actualmente hay una crisis de confianza muy alta, pues tenemos que comenzar a trabajar hacia ello. Son las 8:18 de la mañana y estamos conversando con Victoria Ramírez, quien es politóloga y fundadora de Jóvenes por la Democracia. Victoria, ayer tuvimos manifestaciones y entre ellos pudimos ver también a jóvenes. Eso sumado a un despliegue de funcionarios y de altercados en el proceso. ¿Cómo analizas este encuentro entre una manifestación con el poder público? Siempre que existe una manifestación, siempre va a haber roces con las personas hacia las cuales están manifestando. Aquí la cosa es siempre mantener los estándares internacionales que existen para este tipo de manifestaciones, que los existen, y tratar de mantener el orden, permitiendo el derecho a la protesta, que eso es algo muy importante. Ahora, pareciera que el presidente candidato Noboa no sabe realmente cómo manejar protestas, porque no está acostumbrado, a él no le ha tocado una protesta masiva como la que le tocó, como la que les ha tocado a los presidentes anteriores. Entonces prefiere resguardar detrás de este contingente policial, este contingente militar, antes que permitir que las manifestaciones se lleven a cabo, lo cual tal vez daría legitimidad a su gestión, tomando en cuenta que sería alguien que respeta el derecho a la protesta, pero no, parece que prefiere quedar como la persona que no va a permitir las manifestaciones, que de alguna manera quiere proyectarse como un perfil fuerte de mano dura, cuando en realidad cuando se refiere a manifestaciones populares, pues hay que manejarlo con mucho cuidado para no coartar el derecho a la protesta que tienen ¿Cree los usted manifestantes. que fue excesivo la respuesta que se dio ayer ante las manifestaciones? Creo que fue absolutamente innecesaria. No se veían que las manifestaciones tuvieran un tinte violento. Obviamente no es extraño tener ciertos desmanes dentro de las protestas, pero los cuales tienen que ser obviamente tratados con los rigores de ley. Pero no, ayer por lo menos no se vio que fuera una protesta realmente violenta o que tuviera la intención de causar daños o causar caos. Realmente se vio como una manifestación, ¿no? Que es algo a lo que los ciudadanos tienen derecho. Victoria, finalmente estamos a las puertas del inicio de la campaña electoral, pero en medio de todo esto ha aparecido la crisis de los apagones que pone en tela de duda quiénes realmente podrían tener una ventaja, si la Revolución Ciudadana va a obtener una ventaja a propósito de los problemas que enfrenta el Ecuador, o si el presidente Daniel Noboa, con el cumplimiento de la última promesa que ha hecho, es decir, que en diciembre ya no habrá apagones. ¿Cómo ve usted el término de esta primera etapa al final del 2024? ¿Cree que seguiremos viendo un país polarizado entre Revolución Ciudadana y ADN o quizás el nacimiento de una tercera vía? Pues tomando en cuenta que las cosas lo único que hacen en época de elecciones es maximizarse completamente, yo creería que vamos a seguir en esta polarización. El presidente Noboa está terminando este año con muchos conflictos y, como decía al principio, con muchos frentes abiertos. Entonces va a estar muy difícil que él pueda calmar todos esos frentes y realmente enfocarse en el tema de campaña una vez que empiece en enero. Ahora, eh,
las encuestas están diciendo cosas bastante interesantes. Hay una encuesta que salió la semana pasada diciendo que hay un empate técnico entre el presidente candidato Noboa y Luisa González. Hay otras encuestas que dicen que Luisa González ya ha roto el techo que tenía la Revolución Ciudadana en las últimas elecciones, que puede alcanzar más. El tema del tercer candidato, la gente lo está viendo con mucha expectativa, pero hasta ahora por lo menos no se ve que nadie se perfile hacia esa posibilidad, ¿no? La posibilidad que había era justamente Jan Topic, que en realidad no era un candidato nuevo, pero sí era un tercer candidato que podía competir con los dos primeros. Pero ahora que él ha sido inhabilitado, el candidato que han puesto en su lugar, pues alguien que muy poca gente conoce y que realmente no tiene un perfil, por lo menos al momento, para que pueda llegar a ser ese tercer candidato disruptor, ¿no? Entonces, lo más probable, si las cosas se mantienen como hasta ahora, es que pues lo que sucede ahorita simplemente se maximice, se polarice aún más, y si no aparece nadie que pueda captar la atención del electorado, pues muy probable que tengamos la disputa entre los dos primeros candidatos. Queremos agradecer a Victoria Ramírez, politóloga y fundadora del Movimiento Jóvenes por la Democracia, hablando aquí en Así Amaneció sobre la coyuntura nacional, la situación política que enfrenta el país y algunos pronunciamientos respecto a lo que puede ocurrir. 8:23, seguimos en Así Amaneció.